nosotros somos del Instituto Tecnológico de Durango a distancia y somos el equipo número 1 de la unidad de San Juan del Río Durango. Mi equipo está conformado por Brianda Ivonne Soto Alvarado, Mayra Rocha Rocha y su servidora Paulina Durón Reyes. Hoy les presentaremos el tema Origen e Historia de las Matemáticas. Origen e historia de las matemáticas. Las matemáticas se remontan en la prehistoria cuando los primeros seres humanos hallaron la forma de contar y de cuantificar las cosas. Al hacerlo, fueron identificando ciertos patrones en los conceptos de número, así como su tamaño y forma. El proceso de descubrimiento matemático comenzó en tiempos prehispánicos con el desarrollo de modos de contar cosas que eran necesarios cuantificar. En su versión más simple podía tratarse de marcas de huesos o palos, un medio rudimentario pero fiable de registrar en números de determinadas cosas. Con el tiempo se asignaron palabras y símbolos a los números y evolucionaron los primeros sistemas de numeración, un medio para expresar operaciones tales como la adquisición de artículos adicionales y el agotamiento de producto alimenticio y operaciones básicas de la aritmética. Con el paso de la caza y la recolección al comercio y la agricultura, y con el crecimiento de las sociedades, las operaciones aritméticas y un sistema de numeración se convirtieron en una herramienta esencial para transacciones de toda clase. Hola, mi nombre es Mayra Guadalupe Rocha Rocha y voy a hablarles un poco sobre algunos autores en las matemáticas. Autores más conocidos en las matemáticas. Cuando la magia se convirtió en números. Hace aproximadamente 3000 años, los griegos comenzaron a buscar explicaciones racionales a fenómenos naturales y centraron la base de la geometría y la aritmética. Destacaron figuras como Pitágoras o Teano, la primera mujer matemática de la historia y esposa de Pitágoras. 2. Medir la Tierra con el plano. Varios siglos después, el matemático griego Aristóteles llegó a calcular el diámetro de nuestro planeta utilizando únicamente un palo clavado en el suelo y un cálculo con reglas de 3, incluso varios siglos antes de que se probase que la Tierra era redonda. 3. Matemáticas para Napoleón. La prueba médica TAC, tomografía axial computarizada, el almacenamiento de datos en los teléfonos móviles o los ecualizadores de las industrias musicales funcionan gracias al trabajo matemático desarrollado por el francés Joseph Fourier, el científico que trabajó personalmente para Napoleón. 4. Los años más prolíficos de Newton. Con tan solo 23 años de edad, un joven Isaac Newton desarrolló en un brevísimo periodo de tiempo teoremas como el cálculo diferencial o integral, que no solo revolucionaron a la ciencia de su época, 1642-1727, sino que siguen enseñando y aplicando hoy en día muy diversos fundamentos, campos de conocimiento. 5. El rescate de las matemáticas. Por muy exactas que sean las matemáticas, llegaron a un punto de estancamiento a principios del siglo pasado con el debate sobre la infinidad, la completitud y la consistencia de los teoremas. Entre quienes resolvieron este dilema se encuentran las figuras de talla de Kurt Gödel o Alan Turing. 6. Matemáticas para entender la relatividad. Ser una de las mujeres judía y tener aspiraciones científicas en la Alemania de principios del siglo XX le supuso muchas dificultades a Emmy Noether, pero no impidió que se convirtiera en una de las mayores figuras matemáticas de la época. 7. Predecir lo aleatorio. Durante siglos muchos procesos físicos que sucedían en la naturaleza se clasificaron como aleatorios, pero científicos de distintos campos
Se dedicaron a estudiar la predecibilidad de estos fenómenos con el objetivo de predecirlos. 8. Matemáticas cartesianas. El francés René Descartes es sobre todo conocido por su aportación a la filosofía. Fue el padre del Renacimiento y del principio pienso, luego y existo, y uno de los impulsantes de la filosofía moderna. Su trabajo en geometría culminó con la creación de los ejes cartesianos e incluso fue convocado por la corte sucesa para desarrollar su trabajo. Número 9. El nacimiento del cero. La Edad Media en la India fue tremendamente fructífera en lo que a matemáticas se refiere. Los pensadores clásicos desarrollaron la aritmética clásica, que después recogerían los árabes. Esto no hubiese sido posible sin la introducción del cero en el sistema numérico, que permitió plantearse operaciones hasta ese entonces no explicadas. Los sabios indios llevaron a cabo una auténtica revolución matemática, la cual el mundo de los números no volvió a ser igual. Número 10. Los pilares de las matemáticas. Alejandría fue uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo. La mezcla de culturas, el museo y la biblioteca y la congregación de sabios de distintos campos hicieron de la ciudad un referente en el saber mundial. Allí vivió Eudicles, el considerado padre de las matemáticas y autor de uno de los libros más influyentes de la historia, elementos del que durante muchos años bebieron los matemáticos modernos y que sentó las bases de la geometría. Número 11. El álgebra del aljuarismo. De la misma forma que Alejandría, Bagdad fue otro importante punto de la reunión de sabios y pensadores del mundo árabe. Al-Khwarizmi desarrolló allí las bases de álgebra al heredar la creación del cero por parte de los indios. Además, en honor a su nombre, llamaremos a los algoritmos. Hopelmin, 2018. Descubrieron los principios básicos de la suma y la resta. Por ejemplo, que dos cosas, ya sean piedras, frutas o mamuts, añadidas a otras dos resultan invariablemente en 4 cosas. Hoy, tales ideas pueden parecer obvias, pero fueron avances profundos para su época, y ponen de manifiesto que la historia de las matemáticas es sobre todo un relato de descubrimiento, no de invención. Aunque fuera de la curiosidad y la intuición humana, las que reconocieron los principios subyacentes de las matemáticas y el ingenio humano es el que más tarde aportó diversos medios para registrarlos y anotarlos, tales principios que en sí mismos no son invención humana. El hecho de que 2 más 2 es igual a 4 es verdad, con independencia de la existencia humana. Las reglas de las matemáticas, como las leyes de la física, son universales, eternas e invariables. Al mostrar por primera vez que los ángulos de cualquier triángulo en un plano suman 180, una línea recta, los matemáticos no inventaron, sino que descubrieron un hecho que siempre había sido cierto y que siempre lo será. Para facilitar el comercio, la gestión de existencias y los impuestos de incentivos, bienes tales como aceite, harina y parcelas de terreno, se desarrollaron sistemas de medida, asignándoles valores numéricos a dimensiones tales como el peso y la longitud. Los cálculos se volvieron también más complejos, desarrollándose los conceptos de multiplicación y división a partir de la suma y la resta, lo cual permitió calcular, por ejemplo, áreas de terreno. En las civilizaciones antiguas, estos nuevos hallazgos matemáticos y en particular la medición de objetos en el espacio contribuyeron el fundamento de la geometría, conocimiento que se podía aplicar a la construcción y la fabricación de herramientas. Al emplear estas mediciones para fines parciales, surgieron determinados patrones que podían resultar útiles a su vez. A medida que se iban encontrando nuevas aplicaciones para estos descubrimientos matemáticos en la astronomía, la navegación, la ingeniería, la contabilidad, la tributación y otros campos, fueron surgiendo nuevos patrones e ideas. Enseguida les mostraremos un video relevante a este tema.
Durante la prehistoria, mucho antes de que se escribieran las primeras matemáticas formales, los humanos primitivos ya estaban utilizando conceptos matemáticos básicos. Uno de los primeros usos de las matemáticas fue el conteo. Los humanos primitivos habrían necesitado contar cosas como los miembros de su tribu o los animales que cazaban. La observación de patrones naturales recurrentes, como los ciclos del día y la noche, las fases de la luna o las estaciones del año, permitió a los humanos primitivos desarrollar una comprensión básica de la medición del tiempo. La antigua Mesopotamia, una región que hoy en día incluye partes de Irak, Siria y Turquía, es reconocida como cuna de algunas de las primeras civilizaciones del mundo. Hicieron contribuciones significativas a muchos campos, incluyendo las matemáticas. Los textos matemáticos mesopotámicos incluyen tablas de multiplicar, tablas de recíprocos, tablas de cuadrados y raíces cuadradas, y métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Los mesopotámicos también conocían la fórmula para calcular el área de un triángulo y el volumen de un cubo, y entendimiento básico de la geometría, y la usaban en la arquitectura y la construcción. Los egipcios sabían cómo realizar las operaciones básicas de suma y resta, así como la multiplicación y la división. Los egipcios tenían un conocimiento práctico de la geometría que aplicaban en la construcción y la agrimensura. Una de las fuentes principales de nuestro conocimiento sobre las matemáticas egipcias es el papiro Rind, que es una copia de un texto más antiguo y se remonta a alrededor del 1650 a.C. El período griego clásico introdujo avances matemáticos significativos. Los griegos se centraron en la lógica y la filosofía en matemáticas, y sus contribuciones incluyen ideas fundamentales en geometría, trigonometría y el concepto de prueba matemática. Figuras notables como Pitágoras, Euclides y Arquímedes fueron fundamentales durante este tiempo. Durante el Renacimiento, Europa vio un resurgimiento del interés por las matemáticas. Esto llevó a una serie de descubrimientos y avances en áreas como la geometría y el cálculo. En el siglo XVII, las matemáticas tomaron un gran salto con el desarrollo del cálculo por parte de Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Este fue un momento crucial que ayudó a establecer las bases de la física moderna y abrió nuevas áreas de investigación en matemáticas. Si te gustan estos contenidos, suscríbete a nuestro canal. Si eres nuevo, bienvenido. Si estás suscrito, mil gracias. Curiosity, un canal para aprender y curiosear. Después de haber realizado la investigación de las matemáticas, hemos podido reflexionar y comprobar cuál es la historia, ya que es de suma importancia desde la antigüedad el estudio de los números, con lo cual no solo ha colaborado el crecimiento de las capacidades intelectuales, y con ello se puede atender a analizar y verificar ciertas cosas. También proporciona conocimientos necesarios y esenciales en todos los aspectos del individuo. Cuando nos enfrentamos a un problema e intentamos resolverlo, seguimos un determinado método que a veces no nos damos cuenta. De hecho, la mayoría de nosotros hemos tenido una experiencia en encontrar soluciones a nuestras necesidades mediante la contribución de los objetivos. En la mayoría de las veces utilizando las matemáticas. Esto puede ser un claro ejemplo sobre la forma de cómo la humanidad descubrió y aplicó este tema, ya que esta materia es un papel muy importante en la cultura, es decir, un entendimiento básico. En resumen, las matemáticas ayudan a facilitar y encontrar problemas que se presentan en la vida cotidiana para una sencilla razón, y es que ésta contribuye al desarrollo mental de cada persona. Por lo tanto, un buen análisis arrojará resultados exactos y por ende todo lo que tiene que ver con temas lógicos, los cuales son un componente de las matemáticas que permite solucionar puntos exactos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.